Buenos días a todos los que me oyen en esta mañana. Voy a empezar este devocional con un tema muy importante: el poder de meditar en la palabra de Dios. Ahí donde están escuchándome, quiero pedirles que me acompañen en oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, Señor, quiero darte las gracias por esta hermosa mañana, Señor, que nos das, y pedirte, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu, que al mostrar, Padre Celestial, tu palabra, Señor, y lo que tú nos dices, Padre Celestial, en ella, podamos entenderla a través del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí, Señor, a poder explicar, y también, Padre Celestial, ayuda a los que me están escuchando en este momento para que puedan entender y podamos, Señor, ponerle en práctica, Padre Celestial, tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra a ti. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. ¿Con qué frecuencia nosotros cogemos la Biblia, la leemos y luego de que la dejamos a un lado olvidamos todo lo que hemos leído? A veces nos pasa, me ha pasado algunas veces, ¿no es cierto? Seamos sinceros, nos ha pasado a veces, ¿no? Nosotros tomamos la Biblia, la leemos y así cumplimos nuestras promesas de leer la Biblia en un año o lo que sea la promesa que hayamos hecho. Luego tenemos la certeza de que Dios nos va a bendecir por haber leído su palabra. Y por supuesto, claro que lo hará. Pero, ¿qué de aplicar lo que hemos leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted las verdades bíblicas? ¿Aplica usted la verdad de la palabra de Dios? Quizás muchos digamos, pero no le entiendo. A veces no le entiendo. Pero la mayoría de veces sí le entendemos. Entendemos algo de lo que Dios nos dice. Y si le pedimos a Dios, hable a nuestro corazón, luego Dios nos guiará por un pasaje por donde tiene algo que mostrarnos, algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos toda la palabra de Dios? A veces no vamos a entender todo lo que leemos. Nadie puede quizás entender todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay secretos que Dios tiene guardados para momentos especiales y hay algunos secretos que nunca los vamos a poder saber acá en este mundo. Así que todo este tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría, déjame decirle. La mayoría cree que la meditación es leer con quietud y seguir con lo suyo luego. Eso no es meditación. La meditación bíblica o la meditación es una de las cosas más importantes, es decir, la meditación bíblica. Porque si algunos saben, hay otro tipo de meditación, como la meditación oriental, que tiene toda clase de creencias, pero no me refiero a eso, me refiero a la meditación en la palabra de Dios, de lo cual voy a explicar. Al leer la Biblia usted dirá que medita, o sea, piensa al respecto, hace preguntas como: Señor, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿esta es una palabra de aliento? ¿Esto es un aviso? ¿Debo tener cuidado con algo? ¿Debo mostrar más amor con alguien a mi alrededor? ¿Debo considerar dar algo que no había pensado?
O sea, meditar no solo es leer un pasaje de la palabra de Dios y luego seguir adelante con lo nuestro. Meditación es pensar, preguntar, orar, que sea lo que Dios nos está diciendo. Así que deseo hablar de esto, del poder de meditar en la palabra de Dios. Vamos a Salmo 119. Vamos en su Biblia, el Antiguo Testamento, Salmo 119. Bueno, quizás usted que me está escuchando diga, bueno, esto se escribió hace tiempo, hace miles de años. Yo le pregunto, ¿quién lo escribió? Dios, ¿no? ¿Acaso Dios no sabe qué es lo que iba a pasar hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios habló hace años, esto fue para esos tiempos, habló hace miles de años. Ahora ya todo ha cambiado, todo es moderno, hay que actualizarse. No toda la Biblia tiene que aplicarse a estos tiempos. Ya Dios ya no habla hoy. Déjame decirle que no es cierto. Dios sí habla ahora, sí sigue hablando. Porque Dios nos ha dado su palabra y escuche bien, la ha preservado para que cada generación, desde que habló en la primera vez, pueda oírla alguien o pueda leerla yo en este momento o escucharla de algún otro modo. Así que escuchemos esta porción de la palabra de Dios. Salmo 119, del versículo 97 hasta el 105. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios nos hacen más sabios. Nos hacen más sabios que nuestros enemigos. Porque siempre estás conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entender la palabra de Dios no tiene nada que ver con los años, con la vejez. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido camino de mentira. La palabra de Dios nos ayuda a alejarnos de los malos caminos, a apartarnos de que nuestros pies no nos lleven a lugares donde no nos conviene. Nos da entendimiento y nos da inteligencia, nos da sabiduría. Dice que por lo tanto he aborrecido el camino de mentira. Nos enseña a discernir entre lo que es falso, lo que es mentira, y que no debemos nosotros guardar en nuestro corazón esas cosas que escuchamos, ya sea de falsos maestros, de falsas enseñanzas o de las mentiras que el mundo nos trae muchas veces, que a lo malo le dice bueno, y a nosotros a veces nos dejamos influenciar por lo que dicen las noticias, por lo que dicen las redes sociales, o por lo que algún otro hermano que entre comillas o iglesia entre comillas nos quiere dar a entender o nos quiere convencer de algo que no está en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ya no es toda para esta época. Y el enemigo está detrás de todo esto, porque sabemos que desde el principio el enemigo, el diablo, que es el Dios de este mundo, es un ser mentiroso, porque él ha mentido desde el principio. Pero la palabra de Dios nos ayuda a poder
tener claridad y poder aborrecer la mentira y amar lo verdadero, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el último versículo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si en verdad este último versículo lo creemos, si en verdad creo en esto, meditaré en su palabra, leeré la palabra de Dios y la aplicaré en mi corazón. Ahora pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a mis pies, ni luz a mi camino, ¿qué es entonces lo que guía tu camino? Entonces, ¿qué es? Te voy a decir, es todo lo demás que lee la gente, lo que leen en la televisión, en las redes sociales, lo que escuchan de otros decir. Pero el salmista acá él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el rumbo que tomes será conforme a la palabra de Dios. Preguntémonos: ¿camino, hablo conforme a la palabra de Dios? ¿Conforme a la palabra de Dios vivo? ¿O estoy aclimatado a la publicidad y a la propaganda televisiva, a la propaganda social, más que a la palabra de Dios? Le dicen lo que debe hacer, que debe hacer esto o aquello, y que lo hará más apuesto, que lo hará más exitoso, que hace esto, que se libre. ¿Cree eso o cree a la palabra de Dios? Todos creemos algo. Déjame decirle, todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Escuchen, es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios nos ayudará a tomar buenas decisiones, a escoger buenos amigos, a ser sabios, a escoger personas sabias que estén a nuestro alrededor, rodearnos de personas sabias, temerosas de Dios, a no endeudarnos, a no comprar esto o aquello, a no andar por lugares que no nos convienen, y etcétera, etcétera. La meditación es el proceso, escuche bien, el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios. Aplicar estos principios en nuestra vida y verlo actuar. No podríamos decir de que leemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica sus principios y que no surja ningún efecto. Eso no podría pasar. Usted me dirá, ¿y cómo usted está tan seguro de que eso es así? Déjame decirle, le diré por qué. Porque cuando usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a sellarlo como hijo de Dios, a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer, escúcheme bien, a creer en la palabra de Dios. Y por lo tanto, a dirigir su vida. La meditación es tan importante que debería usted anotar esto. Quizás usted que me escucha no sea cristiano, diga, yo no soy cristiano,
¿Para qué voy a apuntar esto? Apúntelo de todas maneras, porque quizás terminando este mensaje, usted pueda llegar a ser cristiano, pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador, o quizás en otro momento. Y es muy importante que tenga en cuenta esto. Apúntenlo. Meditación bíblica es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Voy a hablar 3 puntos sobre esto. Dejar a un lado todo y pensar en la palabra de Dios. Así es. No podemos leer la palabra de Dios, no podemos meditar en ella y ver nuestro programa favorito a la vez. No podemos meditar en la palabra de Dios y estar haciendo los quehaceres de la casa. No podemos meditar, leer la palabra de Dios y escuchar nuestra música favorita. Debemos estar concentrados en Dios, en lo que Dios nos quiere hablar, en lo que Dios nos quiere decir, y dejar a un lado todo lo que nos interrumpe o lo que nos distrae y concentrarnos en la palabra de Dios para poder meditar y así aprender a escuchar a Dios. Punto número 2. Escuchar más que hablar. Sí, a veces se trata más de escuchar que de hablar cuando estamos en comunión con Dios. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es esto lo que me estás mostrando? ¿Qué debo hacer? Quizás en algunos momentos la palabra de Dios nos va a llevar por muchas emociones al momento que la leemos, pero el escuchar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que quiere, qué decisión tomemos, eso es lo que nos permite poder tener una dirección clara al meditar en la palabra de Dios. Punto número 3, la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en la vida de un cristiano. Cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, es lo más importante, es una de las actividades más importantes que un cristiano puede hacer. Usted dirá, pero yo soy quizás un cristiano nuevo, a mí no me han dicho nada, no conozco, o quizás ya sea un cristiano de años y nunca le han dicho. Pero el meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante. Es ahí donde recibirá dirección clara para su vida. Cuando aprendemos a meditar, ¿qué es lo que va a suceder? Meditar se le va a convertir en un hábito de vida y vamos a tener resultados. ¿Cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios? 1, calma nuestro espíritu. Sí, calma nuestro espíritu. Muchas veces llegamos cansados, llegamos cargados de trabajar o de hacer tales cosas. Llegamos tan cansados, tan cargados, tan estresados, que el meditar en la palabra de Dios calma nuestro espíritu, nos da calma, nos da tranquilidad. Punto número 2, ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Sí, a veces tenemos
Nos preocupamos por todo, pero cuando pensamos como piensa Dios, hay un sentido y un grado de paz que Dios nos da para hacer las cosas en un tiempo, en su tiempo de Él y con su guía. No te preocupes, confía en Dios. 3. Aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Muchas veces llegamos a estar sin fuerzas, sin ganas, sin ánimo o sin energía de poder hacer algo. No llegamos a un momento en que a veces no queremos ni ir a trabajar, no queremos ni ir a la iglesia, o no queremos encargarnos de las responsabilidades que tenemos. No tenemos fuerza, no tenemos energía, pero Dios tiene esa energía necesaria, esa energía que necesitamos para poder cumplir con nuestras actividades. En Filipenses 4:19, podemos ir a Filipenses 4:19, y Dios nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues Dios nos suplirá en todo lo que os falte. Lo que quiere decir es que Dios es un Dios personal, no es un Dios allá en el cielo, es un Dios, es un ser personal, íntimo, quien al aceptar nosotros a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos promete darnos dirección, darnos calma, devoción en nuestro corazón, cuando estamos dispuestos a escuchar a Dios. Así que Dios sabe lo que tenemos cuando estamos agotados. Dios sabe cuando estamos agotados. Él sabe que necesitamos esa energía divina. Él sabe en qué momento proporcionarla. Y pensemos también en esto, sobre la meditación. Escuchen, la meditación purifica nuestro corazón. Sí, querido oyente, la meditación purifica nuestro corazón. El Espíritu Santo que está en nosotros, nos sacará y sacará a la luz el pecado que está en nosotros. Usted puede decir que diga, pero, amigos, hermanos, o quien sea, no sé lo que estoy haciendo, esto nada está bien. Y quejarse, quizás con sus amigos, quizás busque personas que piensen igual que usted, para que lo consuelen, porque a veces nos gusta, amigo que me escucha, hermano, dar lástima, que nos tengan lástima. Sí, no te preocupes, ya mira, si tú eres cristiano, sabes, Dios siempre te va y da y esto y esto. Nos gusta dar lástima, y nos gusta que a veces nos digan lo que queremos escuchar, pero la meditación, escúchame, purifica nuestro corazón, porque el Espíritu Santo que está en nosotros va a sacar a la luz, la palabra de Dios va a sacar a la luz nuestro pecado y nos va a confrontar. Y quizás usted diga, usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe, este pecado es imperdonable. Pero déjame decirle, cuando Cristo murió en la cruz, cuando estuvo crucificado ahí en ese madero y dijo, todo está consumado, tenga la seguridad de que ahí Dios nos garantizó de que todo es posible para Él. Todo pecado es perdonado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, por tan grande que sea. Así que vengamos a Dios. Así como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar.
Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Confesar, escúcheme, significa estar de acuerdo con Él, con todo lo que dice en su palabra. Es una promesa inequívoca de Dios. Él puede perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Es algo que Dios nos ha prometido y que no nos fallará. También otra cosa que el meditar en la palabra de Dios nos hace es tener una amplitud de nuestra mente, es decir, amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Que amplía nuestra percepción de Dios. No de la grandeza de Dios con respecto a su tamaño, sino a su capacidad. Y usted quizás me diga, pero yo no merezco perdón. Yo sé cómo soy y no merezco perdón, no merezco que me perdonen. Nadie merece perdón, déjame decirle. Ningún ser humano, ninguno merece perdón. Nadie en este mundo tiene merecida el perdón de los pecados y la salvación de nuestras almas. Pero Dios es un Dios que nos ama y Él quiere darnos dirección. Busca a Dios, que Él te va a guiar, Él te va a dar esa dirección para nuestras vidas. Él quiere que tú lo busques. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Dios con lo que yo gasto o invierto en mi dinero, en lo que compro? ¿Le importa a Dios el que yo haga esto, me vaya acá a un lado, gaste en esto de acá? Déjame decirte que sí. A Dios le importa todo, desde la A hasta la Z, el abecedario completo. A Dios le importa todo. A Dios le interesa, se interesa por ti. Por eso decía que Dios es un Dios personal, íntimo. Él conoce, escúchame, cuando el día que tú naciste, Él te conoce desde que naciste. Y Él conoce el día que ya no vas a estar acá. Cuando el reloj, tic-tac, 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 deje de sonar para nosotros. Él ya lo sabe. Él ya sabe en qué momento. Pero Dios nos pide, como a Josué le dijo, que nos esforcemos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, escucha, estará contigo donde quiera que vayas. Dios quiere que nos esforcemos, que lo pongamos a Él delante de todo. Dios no le dijo a Josué, vamos a pelear, vamos a conquistar, yo te voy a dar esto. Vamos, luchemos, peleemos, nos vamos a vencer. Le dijo, no temas, ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, no temas. Porque esta es la clave de la meditación de la palabra de Dios. Vendrán momentos en tu vida que cuando lees la palabra de Dios, Dios te llevará por un pasaje que ya habías leído antes, por un versículo de la Biblia, y tú dirás, oh sí Señor, gracias, 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 esto era lo que necesitaba, no sabía qué hacer, esto es lo que necesitaba.
Porque al meditar en la palabra de Dios, volviste a recordar lo que Dios le había dicho. Entonces, Dios va a aumentar tu fe. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice. Lo esperamos en cualquier momento de necesidad en nuestra vida. Y Dios estará ahí, déjame decirle, para darnos lo que necesitamos. Nos hace más sensibles, escúchenme, a la autoridad del poder de Dios. Nos hace sensibles a Dios, a que Él es el Señor, Él es el omnipotente, el omnisciente y el omnipresente, el cual está sobre nosotros. Por eso, no me atrevería yo a hablarles a ustedes nada de lo que esté escrito en la palabra de Dios. No me atrevería a decir otra cosa, a ninguna cosa que venga de mí, sino que sea en la palabra de Dios. Por eso el orgullo, escúcheme bien, es devastador. Porque dice que yo lo puedo hacer por mis fuerzas, por mi conocimiento y por mi inteligencia. El orgullo es destructivo en cualquier área de su vida. Es devastador. Escúchenme, se trata de humildad, de estar conscientes que necesitamos a Dios y reconocer, al reconocer esta necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas. ¿Sí? Conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una persona sería insensata si no medita en la palabra de Dios. La meditación es la clave para todo. Además, escúchenme, fortalece nuestra fe. Por último, le diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar el tiempo meditando en la palabra de Dios y experimentando que Dios responde a nuestras oraciones de acuerdo a sus riquezas y de acuerdo a su voluntad, viendo lograr lo que Dios hace en nuestras vidas, nos llena de gozo. Escúcheme, el suceso más importante de un cristiano, luego de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, es pasar a tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra, conociéndolo a Dios. Es como que si estuviéramos en un cuarto oscuro, un cuarto pequeño, oscuro, cerrado, con las ventanas cerradas, con la puerta cerrada. Meditar en la palabra de Dios es como si Dios alumbrara todo, abrieran las puertas, las ventanas, iluminara la oscuridad y nos enseñara a ver cosas que no podríamos ver a simple vista. Él nos da esa luz. Al meditar en la palabra de Dios tenemos el conocimiento completo de cosas que no podemos ver al solamente leer la Biblia. La meditación bíblica es un hábito importante y es fructífero y alentador que lo cambia todo. Acompáñenme en oración. Señor, gracias Padre Celestial por tu palabra. Queremos agradecerte infinitamente porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, Señor, y que nos guíe a entenderlo y a ponerlo en práctica lo que hemos escuchado, Señor. Que las personas que me escuchen, Señor, puedan reconocerte a ti, Señor, como su Señor y Salvador, a Jesucristo,
y a poder ponerlo en práctica. Ayúdame a mí a que todo lo que he expuesto lo pueda poner en práctica en mi vida y en la vida de los que me han escuchado, Señor. Ten misericordia por ellos. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Gracias, hermanos y amigos. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.